Buenos días, buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a esta cuarta videoconferencia del siglo de videoconferencias de la red Transcaribe de este segundo semestre del año 2024. La red Transcaribe, la red de estudios transareales y transculturales de Centroamérica y el Caribe, es una red de investigación en la que participan investigadores, investigadoras, instituciones de universidades del Caribe, de Centro y Latinoamérica, de Europa y Estados Unidos. Este ciclo de videoconferencias lo hemos titulado Producción Artística, Audiovisual y Digital Humanities en el Caribe Contemporáneo y es organizado este siglo por el Centro de Estudios Mediales y el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, desde donde transmitimos. Me alegra mucho que está con nosotros hoy la coordinadora del grupo Chile en la Universidad Alberto Hurtado, la doctora Lucía Stecher, que nos va a presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Sin más, paso la palabra a la doctora Lucía Stecher. Muy buenas tardes. Es un gusto estar una vez más en este ciclo de videoconferencias. Me toca a mí presentar a la conferencista de esta sesión, que es la doctora Yolanda Wood. La doctora Yolanda Wood es profesora, investigadora y crítica de arte, doctora en ciencias sobre arte, profesora titular de la Universidad de La Habana, profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana y Anáhuac de Ciudad de México y en el Centro de Altos Estudios en Puerto Rico y el Caribe de San Juan, Puerto Rico. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Contemporáneos, Artistas del Caribe Insular, publicado en La Habana en 2022. Elsa Núñez en Antológica, Imaginarios y Contextos, en Almadentro, Exposición Antológica de República Dominicana del 2021. Blanco y Negro, Pieles y Máscaras, El Cuerpo en el Arte del Caribe Contemporáneo, Lecturas desde Frantz Fanon, publicado en la revista Ísmica de la Universidad de Costa Rica. El artículo Tiempo, Concepto e Historia, dos monumentos en Puerto Rico y Cuba a finales del siglo XX, publicado en Tabula Rasa, y diversos trabajos en general dedicados al arte contemporáneo del Caribe, por lo que su presentación el día de hoy nos va a acercar a todo este universo que ella ha trabajado tan ampliamente y con tanta profundidad, y su videoconferencia se titula Intermedialidad audiovisual en el Caribe contemporáneo, temas y problemas. Muchas gracias a la profesora Yolanda Wood y a quienes nos acompañan por estar en esta videoconferencia. Hola, un saludo para todas y para todos. Bueno, esta conferencia que les voy a presentar formó parte del programa del ciclo de videoconferencias, producción artística, audiovisual y digital y humanities en el Caribe contemporáneo, y tuvo lugar el día 29 de noviembre a las 8:30 de la mañana en el horario pues de Costa Rica, y también donde me encuentro en México. En esa oportunidad, lamentablemente, no fue posible poder hacer la grabación como es habitual para esta presentación, por lo que les dejo constancia del momento en el cual se presentó la conferencia, la participación de los especialistas, y también quiero agradecer pues la participación de bastante público y muy especialmente de varios de los artistas a los cuales me referiré durante mi proyecto de presentación que les voy a mostrar de inmediato. Muy agradecida por la presencia de varios de los artistas del Caribe a los que estaré haciendo alusión en mi trabajo.
El tema, como ya conocen, es intermedialidad audiovisual en el Caribe contemporáneo, temas y problemas, y he organizado esta presentación en varios puntos, varios elementos claves y aspectos a tratar. En primer lugar, una breve introducción donde me referiré a algunos conceptos y a algunos autores que han servido para la elaboración de estas reflexiones, la selección crítica de obras que voy a poner a consideración de ustedes y el análisis final y las conclusiones. Sin más, comienzo. En este sentido, me interesaría pues mencionar, como ya me decía, pues algunos de los autores que han sido fundamentales para la construcción de estas ideas y de estas estrategias de análisis que les voy a presentar, como por supuesto el doctor Jesús Martín Barbero con su teoría de las mediaciones en su libro De los medios a las mediaciones, publicado en 1987. Este concepto de determinar el uso del concepto de las mediaciones, pues superaba evidentemente esta noción más parcial del empleo de los medios. Irina Rajewski, de nacionalidad alemana, con su concepto de lo intermedial como un cruce de límites, como un espacio fronterizo en el cual pues se producen préstamos muy significativos entre los diferentes medios que se están empleando. Pongo a consideración de ustedes estas ideas en su texto Intermedialidad, Intertextualidad y Remediación, publicado en 2020. Y también me interesa resaltar el trabajo de Klaus Kluber, la intermedialidad como la transmisión de signos, esta capacidad de la intermedialidad de funcionar no solamente en esos territorios limítrofes y fronterizos, sino esa capacidad para generar transmisiones de signos de unos medios a otros, y las artes, por supuesto, comprendidas por él como parte de esos medios. Entonces, remito a su texto Intertextus, Interart, Intermedio, del año 2001. El doctor Kluber, como sabemos, es de nacionalidad estadounidense. Entonces, y a partir de estos autores y de estos elementos mencionados, pues utilizo el concepto de intermediación comprendido como un recurso de la mirada y de la producción de sentido a partir del audiovisual. En ello, pues me sustento también en las ideas de los estudios visuales, especialmente el trabajo de W.J.T. Michel, cuando expresaba que todos los medios son medios mixtos, es decir, esta mixtura, esta cualidad también combinada de usar los medios en su libro Teoría de la Imagen, Ensayos sobre Representación Verbal y Visual, publicado en 1994. De tal manera que cuando estoy pensando esa intermedialidad audiovisual, la estoy pensando a partir de estos fundamentos y estos autores claves, y asociándola además a lo que se considera o se conoce como el giro icónico de los años 90, asociado justamente a los estudios visuales y a esos nuevos conceptos de la historia del arte que comienzan a fluir dentro del pensamiento crítico y estético y artístico ya desde los años 90. Entonces, comprender lo audiovisual como una interacción entre diversos medios, una interacción que conecta, que pone en relación diferentes formas de expresión, tanto escritas como plásticas, como sonoras, como performativas. Y es justamente sobre estas bases que voy a construir los análisis relacionados con las obras que he elegido, porque pienso, como lo hace Julio Prieto, profesor en la Universidad de Potsdam, en su texto El concepto de intermedialidad, una reflexión histórico-crítica del año 2017, que una de las áreas más productivas de los estudios intermediales se desarrolla en diálogo con los estudios de la cultura visual y con lo que de manera aproximativa podríamos llamar, dice el autor, las filosofías de la imagen durante la segunda mitad del siglo, sobre todo del pasado siglo y lo que va de este nuevo milenio. Entonces, sobre estas bases,
he hecho la selección crítica de mis obras pensando en el audiovisual como un recurso discursivo de carácter integrador que Julio Prieto define desde una perspectiva sincrónica, pues el análisis intermedial se enfoca en esas interacciones entre distintos medios en un contexto específico histórico o en un determinado campo cultural, que en nuestro caso pues está asociado directamente a las problemáticas del Caribe y del Caribe contemporáneo. Las prácticas intermediales, dice Julio Prieto, tienen la potencialidad de inscribir turbulencias e intervalos contrahegemónicos. Y es sobre esas bases también de asumir esa perspectiva sincrónica. Como ustedes saben, también se puede asumir una perspectiva diacrónica, como ha sido estudiada por los estudiosos, los investigadores de estos elementos intermediales, pero en nuestro caso van a ser perspectivas sincrónicas específicas en un contexto histórico, en un campo cultural y además con esas capacidades y potencialidades de generar turbulencias y posiciones anti y contrahegemónicas. En ese sentido, pues he basado la selección crítica de obras en cuatro campos que me parecen fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la historia, la manera de revisitar la historia desde una perspectiva sincrónica y desde una mirada contemporánea, la memoria, el acontecimiento, entendido justamente en la manera en que lo piensan tanto Walter Benjamin como también el propio Michel Foucault, la idea del documento como una clave de recuperación también de elementos de la memoria, de la historia, y por supuesto lo medioambiental como un factor clave de reflexión en los tiempos contemporáneos. Desde la perspectiva de la historia, me interesa en la obra que traigo a referencia, pues observar la perspectiva crítica y decolonial con la que se asume esa lectura de la historia, no entendida como una secuencialidad, como una estructura de tiempos en secuencias, sino una manera de subvertir la historia hegemónica y sobre todo revelar voces e imágenes de los silenciados y los invisibilizados a través del tiempo. Por eso me interesó en particular la obra de Jocelyn Garner. Ella es una artista nacida en Barbados, reside en Canadá y esta pieza que les muestro está ahora mismo en exposición en la 15 Bienal de La Habana, que comenzó en el mes de noviembre del 2024 y concluirá en febrero del próximo año. La obra es una impresión digital sobre papel que la artista llamó rollo de saliva y espuma. Y como ustedes ven en esta especie de oleaje que se muestra visualmente en la manera de construir museográficamente la visión de la obra en el espacio expositivo, pues se puede apreciar esa conjunción de dos elementos como la saliva, como la espuma, que están aludiendo además a palabras, como ven, que emergen en esa superficie caracterizada por esta impresión tan extraordinariamente hermosa, además interesante, realizada sobre papel. ¿Qué quieren decir estas palabras emergiendo en medio de la saliva y de la espuma que nos revela pues su lugar sobre todo en el espacio marítimo? Dice la artista, sílabas y palabras sumergidas flotan bajo la turbulenta superficie del océano, mientras una cacofonía de voces inquietantes, gimiendo, gimiendo, jadeando, susurrando, en un intento de contar la historia que no se puede contar, pero que debe ser contada. La historia del asesinato por ahogamiento de casi 150 esclavos en el barco de esclavos Son en noviembre de 1781. Está inspirada directamente en el poema épico de Norbert-Philippe, que se llama igual, Son, del año 2008. Y ahora veremos la pieza
que sin duda inspiró también la realización de esta que les acabo de mostrar y que lleva por nombre Omi Ébora, donde el artista levanta las palabras del poeta de la página y las sumerge en agua, arrancando sonidos y palabras del interior del poema, de la misma manera que el poeta ha arrancado palabras del caso legal Gregson and Gilbert, documentando la masacre de esclavos a bordo de ese barco. Entonces son dos obras, como ustedes ven, sobre medios diferentes, pero absolutamente interconectadas y también absolutamente relacionadas con estos elementos de la historia y con este poema de este autor africano. Veamos la obra, Omi Ébora, de 2014, que en lengua yoruba quiere decir espíritus del agua. Is it on the water, the song, aid, moi, aid, moi, help me, I can't, it is too late, the Oba sobs, is lonely, only so, oh, only so, water did a good job me, oh, they spear lion, strong, oh, they told of great power, read me such that I must burst. It might, as if he did know the owns ships though on such a night as this we dine, said under the as you and I, Ruth, danced. Sin duda una obra impactante por los efectos múltiples que se interconectan en esta relación de significados que aparece claramente en la obra. Two on bowl, hard there is rot in my toe and rot. In the age, the sea is my own no one, but I see. Otra pieza que me interesa comentar a propósito de este tema de la historia y de esta manera de comprender la historia desde perspectivas críticas, desde perspectivas de subversión de los valores hegemónicos e instaurados, es la pieza de René Cox. Ella reside en Jamaica, es nacida en Jamaica, reside en los Estados Unidos, y la obra fue realizada en el año 2020, lleva por título La firma, y es una interpretación de la pintura histórica de Howard Chandler Christie, escena en la firma de la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, la artista ha referido a partir de esta pieza, que fue una pieza performática, pero que a su vez fue llevada sobre soporte fotográfico. Es una fotografía de escala mural donde todos estos personajes, entre ellos la propia artista, colocada bajo la bandera de los Estados Unidos, pues están refrendando ese momento en el cual se firma la Constitución de los Estados Unidos, pero obviamente el panorama visual que estamos apreciando
es muy distante de lo que fue esa escena representada por Howard Chandler Christie. Y es que dice el artista que cuando se escribió la Constitución, no se incluyó a los negros como seres humanos dentro de esta Constitución, sino que se les consideraba propiedad. Desde el comienzo de mi práctica artística, siempre he jugado con nociones revisionistas en lo que respecta a las pinturas de historia del arte. Yo lo llamo darle la vuelta al guión. Evidentemente, en esta vuelta de guión, pues René Cox hace un acto de justicia histórica, de revalorización histórica. Me interesa entonces mostrarles ahora la obra realizada a partir de la firma, tomándolo como referencia de Gabriel Delón, que es un avatar de Ariadna Canán de la República Dominicana. La obra se llama La Firma 2, es parte de una serie y fue realizada en el año 2024. Como ustedes podrán apreciar en este caso, la artista ha desplazado el sentido de esta firma ahora a lo que fue la Constitución que abolió la esclavitud en Francia, en la cual, por supuesto, estaban todos los negros esclavizados implicados, pero ninguno de ellos estuvo presente en la Constitución de esa firma de la abolición. Entonces, la artista hace y pone en valor esa reubicación de estos personajes de la historia dentro de un espacio en el que no se esperaba ni su presencia ni su participación. Les dejo ver la pieza, que es una obra hecha totalmente con inteligencia artificial. Es interesante destacar que para la realización de esta pieza, a partir de su avatar y la inteligencia artificial, pues la artista Adriana Canán se inspiró fuertemente y tomó como referencia la obra del artista nacido en República Dominicana, considerado también dentro de la historia del arte francés, que es Théodore Chassériau. Y sobre todo de esta obra que se inspira mucho en estos elementos del romanticismo y del neoclasicismo, pues la artista tomó elementos del vestuario, posiciones del cuerpo, así lo ha dicho, en sus pinturas al óleo, porque también hizo varios estudios sobre hombres negros y podemos apreciar uno aquí de 1852. La obra de Chassériau es una obra
muy importante en el contexto del arte francés y por supuesto también considerado en la historia del arte dominicano, y muchos museos importantes, entre ellos el Louvre, Versalles, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Getty de Los Ángeles, pues poseen en sus colecciones obras de este interesante artista que sirvió en este caso de inspiración para Adriana Canaan en la realización de su obra La Firma 2 de 2024. Otro aspecto que me interesa destacar es la memoria. La memoria, que es una de las grandes problemáticas que interesan al arte del Caribe contemporáneo, y me voy a referir en este caso a la obra de una artista de Haití, la artista Bárbara Pressot, con su obra Trenzas. Ella es de origen haitiano, reside en Francia, y esta pieza que estamos viendo es de 2022. La pieza daba continuidad a un proyecto que había iniciado la artista durante una residencia en el Centro de las Artes de la Maison de Haití en Montreal en 2020. Y como es propio de la trayectoria de esta multifacética creadora de origen haitiano, Trenzas tiene su sello al tratarse de un performance con carácter multidisciplinario en el que se combinaron diversos medios, diversos recursos, a partir de una investigación iconográfica que dotó de un profundo sentido su trabajo y combinó en su realización el empleo de la escritura, del testimonio, los efectos sonoros, la fotografía, la instalación y un repositorio virtual que está a disposición de ustedes en la web. Todo su trabajo creativo fue además un espacio de experiencias compartidas en las que intervinieron colectivos de mujeres haitianas y de otros orígenes caribeños y africanos en el contexto de la diáspora. Así me refería a este trabajo en el catálogo de la exposición. La que estamos viendo, la imagen que estamos viendo, proviene justamente de la exposición La tradición se rompe pero cuesta, inaugurada como también la participación de Jocelyn Garner en la Bienal, en la 15 Bienal de La Habana en noviembre del 2024. Y estamos viendo la obra en la imagen cómo se presentó en la sala de esta exposición en la Bienal de La Habana. Aquí vemos algunos de los múltiples performances realizados por la artista. Tienen también los datos de su página web que pueden visitar para que aprecien pues la secuencialidad, la sistematicidad con la que Bárbara Pressot pues ha asumido estos roles performáticos, que además lleva a recursos de gran importancia en la intermedialidad. Como les decía, pueden también visitar este sitio web donde van a encontrar los testimonios de todas las mujeres que tomaron parte en esta experiencia colectiva, performática. Podrán escuchar sus voces y además podrán tener acceso también a sus palabras y a sus testimonios, lo que hace de esta obra pues un universo de posibilidades diversas de expresión. Y vamos a ver un fragmento del material audiovisual que acompañó esta realización, y que además nos revela como acto de memoria el proceso mismo en el cual se están desenvolviendo estas prácticas. تتكلمي معايا تجربة؟ هي شرطتي اللغة Alors, une pétale avec l'autre. Ça va Sima? Ça va Samia? بس الحمد لله. On arabe? Oui.
حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد كيف جات هذه اللغة؟ الله لا جات هذه اللغة؟ ما جاوباتش عيطت لي كيعطيونا الفلوس باش يقراوها غني لكم الراي هو اللي افتخر باللغة. غني الراي غني شكون اللي شونط كيلكي شوز هاي يعني فما l'union l'ensemble le soleil voilà donc la famille وقال الوحش الغابة بينوبة نو خافت الوحش fille qui va traverser le passage des limites. Directement où je t'aime, je peux mourir pour toi. لا سيدي أنا حر. Entonces, como les decía, en todo el proceso fue documentado a partir de estos recursos audiovisuales y evidentemente forman parte de la obra misma y se presentan, como lo mostré en la exposición, conjuntamente con la pieza ya concluida y ya terminada. Igualmente interesante es referirse al lugar del acontecimiento, un acontecimiento que es irrepetible, un hecho que verdaderamente marca un hito dentro de una secuencia de muchos otros acontecimientos. Y así fue lo que ocurrió en Puerto Rico en el año 1980, cuando el maestro Antonio Martorell realizó su serie White Christmas. Esa serie, dice Yvonne Prats, que era entonces directora de la Liga de Arte de San Juan, que fue el primer performance happening realizado en el país basado en, la cito, la llegada de la nieve a Puerto Rico a principios de la década del 50 del siglo pasado, gracias a doña Fela, una alcaldesa de San Juan, que la trajo por avión específicamente al Parque Sisto Escobar para que los niños puertorriqueños experimentaran con la nieve y tuvieran por lo menos un día esa presencia de la nieve que es pues alusiva en nuestros países tropicales a una utopía absolutamente incomprensible y es una versión, lo que estamos viendo, del trabajo del maestro Martorell, que utilizó entonces postales a todo color para iluminarlas con estas manchas blancas que, por supuesto, producían el efecto visual de la nieve en el contexto de la ciudad de San Juan. Antonio Martorell expresó que White Christmas fue revisitada en el año 2015 con una mirada hacia atrás, pero también adelante, pues incorporó elementos presentes en su puesta en escena original, que añadió nuevos enfoques tecnológicos, pues incluyó las postales fotográficas turísticas de lugares nevados a mano con pigmento blanco simulando la nieve, así lo decía el artista, pero también incluyó otras piezas como Lluvia con Nieve, una instalación de video y publicación del artista Sofía Gallizá Muriente, que incluía 40 minutos del noticiero que la Paramount News divulgó en todos los cines de Estados Unidos sobre la nieve traída a Puerto Rico por doña Fela y que, dice la artista, busca penetrar el archivo para descifrarlo.
La confrontación con esas imágenes fue como una aparición en la que en cada encuadre confirma el acontecimiento y expande sus implicaciones. Fue todo un trabajo de documentación y archivo, sobre todo en los Estados Unidos, el que realizó Sofía Gallizá y que concluyó en este material audiovisual que recuperó esas imágenes, esos textos y además una canción típica de la tradición mexicana. Perdón. Bueno, y como podrán imaginar, pues todo terminó en un enorme fango en el que se convirtió toda aquella nieve y el maestro Martorell en la conferencia, que su presencia fue tan interesante y tan aportativa, pues decía que había sido parte como niño de aquel acontecimiento y que recordaba el fanguizal enorme que se armó después de que la nieve muy rápido, por supuesto, se derritió bajo el sol tropical. Entonces, me interesa también referirme al documento y a cómo los artistas visuales incorporan el documento. En este caso se trata de la Declaración de los Derechos de los Emigrantes. Y la obra es de Polibio Díaz, de República Dominicana, y se llama Manifiesto, y es del año 2013. La obra fue realizada y fue presentada, fue además galardonada con premio audiovisual en la Bienal Nacional de la República Dominicana y la obra, como verán, comienza aludiendo al 18 de diciembre, que es justamente el Día Internacional de los Migrantes. ¿En qué se basa esta obra? Pues evidentemente Polibio Díaz se dio cuenta de algo increíblemente importante y es que este documento que está refiriéndose a los migrantes del mundo, a sus derechos, y es la declaración sobre sus derechos y sus deberes, pues no se encuentra en varias lenguas importantes que se hablan en el Caribe y en especial en lengua creol de Haití, con la situación, como sabemos, de los migrantes haitianos en el contexto de la República Dominicana. Entonces, vean ustedes
esta manera en que el artista pues se ubicó ante esta problemática que era cómo traducir este documento para que lo entiendan los Le han haitianos. dado muchos nombres. Yo vaya en pil, no. Ilegal extranjero, Y inégal avec étranger. trabajando temporal, Travail, putain, travail tout le temps. travail putain, violador de frontera, Violer frontières. indeseable exiliado, y Eh, exige papel. yo exige au pas vler en terre. Criminal no criminal Criminel. no ciudadano territorista, Criminel. citoyen Citoyen terre, terre. ladrón frontiero, Voler frontières. invasor indocumenta, Como ven, se trata de dos jóvenes que van recorriendo la ciudad de Santo Domingo. El joven va leyendo como puede el texto en español y la joven se lo va traduciendo en lengua creol. indocumenta. Yo fais papier. Yo fais papier en terre. Nuestra voz converge en los siguientes principios. Voix nous Bois nous si. converser Bois nous converser. y ya Et Jean, principio. principe. Somos parte del instrumento. No sé parte. Nous c'est pas falter Estimar. extrêmement. De cambio, Des de changer. des changements. Todos estamos relacionados con más de un país. Toute sorte de réalité pour plus passer un pays. Creemos, no Nous fue, croyons que la única que que lo ha, la única ley nous gagnons tous droits nous que pour nous, ça veut dire? que merece, Pour nous, merite pour nous mériter. nuestro respeto, respete, Nous devons respecter. es una ley, C'est es una ley. Los citoyenes nos citoyens. están en riesgo, Nous, citoyens. está en riesgo. Dignité nous, Nous, la dignité, nous, dia. La dignidad no tiene nacionalidad. Nacionalidad. La dignidad. La dignité pas gagner. Nationalité. Pas gagner nationalité. De esa manera, el documento fue la base para la referencia de este material audiovisual que, por supuesto, interconecta de una manera increíble todos esos medios que están a disposición del artista para revelarnos este conflicto que tiene que ver con un documento para migrantes que no se encuentre en todas las lenguas que ellos hablan. Entonces, concluyo refiriéndome al aspecto medioambiental y aquí voy a tratar de dos obras
una de Jonathan Carella que se llama El Bizcocho, es del año 2013 y que, según ha declarado el artista, nace de la impotencia al presenciar cómo los recursos naturales del lugar donde crecí son destruidos por las corporaciones. A través de la acción expongo la explotación y además la desigual distribución de los recursos que han sido vendidos a los ciudadanos locales como sinónimo de progreso. Y finalmente me referiré a la obra de Imna Arroyo, que se llama Iroko y que fue hecha en un trabajo de colaboración. Ella es de Puerto Rico, con Jaime Gómez de Colombia y Tao Chen, que es de China. Es un error, no es de Japón, es de China y residen todos en los Estados Unidos. Vamos a ver la obra de Jonathan, esta pieza. Voy a mostrarles fragmentos de este trabajo, donde aparece, como ustedes ven, este bizcocho de chocolate que rememora de alguna manera el color de la tierra. Y Jonathan comienza pues a hacer una distribución aparentemente equitativa. Ya verán ustedes todo lo que él mismo devora, todo lo que se lleva en sus bolsillos y cómo reparten estos carritos de juego a manera de juguetes infantiles, pues hasta que el bizcocho va desapareciendo completamente. Y por supuesto, vestido él de traje, con toda una simbología de lo que pueden significar estas figuras de cuello y corbata, de corbata y cuello, pues asociados, ¿verdad?, al poder y a toda esta distribución completamente desigual de los beneficios, ¿verdad?, que se obtienen de la tierra. Entonces, así termina este proceso y concluye justamente cuando ya el artista pues ha devorado, ha ganado todo ese material que pues ha recuperado del espacio de la naturaleza. Es todo un símbolo. Y finalmente referirme al trabajo de Imna Arroyo de Puerto Rico, con su obra Iroko. Es una obra que tiene varias expresiones en diversos medios. Aquí la estamos viendo en impresiones de diversos soportes, utilizando además el papel amate como un recurso que por supuesto guarda una directa relación con la naturaleza. Aquí vemos el árbol reproducido a una escala pues prácticamente monumental en el espacio de la galería y hecho totalmente con medios de ecoprint. Todas estas telas que vemos aquí de seda han sido trabajadas con sustancias naturales y es una pieza que formó parte de la exposición que el artista presentó en el Museo de las Américas en la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Iroko, o árbol de la vida, por lo tanto es una instalación, es una multimedia y una diversidad de recursos empleados y aborda lo que vamos a ver, el desafío del cambio climático mediante la exploración de la interrelación entre nuestra situación ecológica externa, nuestra conciencia de lo sagrado en la creación y nuestra relación con el mundo simbólico del alma. Así se dice en el catálogo de la exposición, y la intención de esta obra es promover el arte que exprese esa intersección compleja, diversa, dinámica, al mismo tiempo que conectar componentes intelectuales, espirituales y prácticos en la construcción comunitaria de la sostenibilidad. Árbol de la vida, pues como he dicho, es una pieza integrada por obras instalativas, gráficas y este trabajo colaborativo audiovisual. El escenario en el que vamos a ver cómo se desenvuelve este audiovisual es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ocurre uno de los procesos extractivistas más impactantes hoy día por la sobreexplotación de la mina de carbón a cielo abierto, el Cerrejón, con grandes afectaciones para los habitantes afrocolombianos y para los territorios sagrados de los pueblos originarios. Esta obra, realizada en soporte digital,
podremos apreciar cómo la propia artista se hace parte en un acto de evocación ritual a los espíritus que habitan en este árbol sagrado. Toda vestida de blanco, deposita sobre su grueso tronco huevos que con su color también pues refieren un acto de purificación, de cura, su evo de limpieza y salvación. En Cuba y muchos otros territorios latinoamericanos, así se identifica este árbol sagrado como un altar natural, uno de los caminos de Obatalá y de otras entidades de procedencia africana. En la obra se transita por todos esos imaginarios de la naturaleza y de ese árbol considerado sagrado por tantas comunidades y pueblos originarios, tanto en África como en el Caribe, y puede adquirir diferentes denominaciones como ceiba, yaché, capoc o silk cotton wool. Así se conectaba un círculo de interés artístico donde se producía una integración de imaginarios culturales ancestrales que se actualizaban al abordar los desafíos del extractivismo y del cambio climático. Veamos entonces este audiovisual que lleva por título Iroko, Árbol de la Vida. Iroko fumi ayele olele. Tele moba iroko fumi ayele olele. Tele iguama 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 iroko fumi ayele olele. Iroko mayakio, ogunjere la wao, iroko.
Y así concluyo con las siguientes ideas que me interesa resaltar. Como ha señalado Anabel Martel, es profesora de la Universidad de La Habana que estudia estos temas asociados al video, a la videocreación y al audiovisual, pues ha dicho que fue tardía la aparición del audiovisual en las islas del Caribe. Y fue a partir de los años 80, 90, que esa práctica amplió su carácter, sobre todo experimental, y se enriqueció con los registros audiovisuales, ya con perspectivas cada vez más críticas, más decoloniales, que se inscribieron muy orgánicamente en las tendencias del arte contemporáneo en el área del Caribe. Espero que esta presentación haya contribuido a ratificar estas ideas y que permita consolidar esta visión y esta práctica de las intermedialidades audiovisuales en el contexto del Caribe contemporáneo como uno de sus importantes también aportes a la creatividad y a la experimentación. Muchas gracias.